Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día. Nuevos pedidos de consulta popular en temas mineros es el tema que nos lleva a mantener un diálogo a esta hora con el abogado Andrés Icaza, miembro de la Cámara de Minería del Ecuador. Abogado, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por la invitación y además le deseamos un excelente inicio de jornada a nuestro radioescuchas. Muchas gracias. ¿Cuál es la postura de la Cámara de Minería del Ecuador frente a las consultas populares impulsadas? Pues consideramos evidentemente que son consultas inconstitucionales. En el 2008 todos los ecuatorianos votamos vía referendo por un texto constitucional y en ese texto constitucional nosotros dirimimos que los recursos naturales, minería, petróleo, electricidad, gas, agua, son de rectoría exclusiva del Estado. Y para que nuestros radioescuchas nos entiendan, rectoría exclusiva significa que el Estado decide cómo, cuándo, dónde, con quién, en qué momento y bajo qué reglas tiene que operarse esos recursos naturales. Esas potestades, de acuerdo a la misma Constitución, son innegociables e indelegables de parte del Estado. Consecuentemente, estas consultas populares, o como aquella que aconteció en el Cantón Girón a la misma fecha que las elecciones seccionales, violentan el marco constitucional y crean un régimen paralelo a la Constitución sin haber seguido un procedimiento ordinario de reforma de la Constitución. Entonces, ¿por qué debería la Corte Constitucional del Ecuador pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las consultas populares en temas mineros? Bueno, nosotros consideramos que la Corte tiene suficientes elementos para que devuelva las preguntas y definitivamente zanje el tema, porque creo, señor Noboa, que el otro tema que hay que considerar es que esto empieza a ser fuente de caos. Si es que hacemos una pequeña cronología en los últimos meses, resulta ser que en 5 o 6 meses vamos con 4 solicitudes de consulta popular. La de Girón que se practicó, la de Imbabura y Carchi que fue devuelta por temas de forma. Y ahora tenemos 2 preguntas, si quiere usted utilizar ese término, contradictorias. Porque en la una, el prefecto de la SUAY, el señor Yacu Pérez, busca restringir actividades mineras en toda la provincia. Y la otra, y en la otra, el alcalde de Ponce Enríquez, el señor Baldor Bermeo, busca más bien defender el derecho al trabajo a su gente. Entonces, sin lugar a dudas, esto está siendo fuente de caos, porque imagínese, actualmente la Constitución dice que no se puede hacer minería en zonas protegidas, áreas intangibles y fuentes de agua. Y además, cuando alguien venga, hay que decirle, ¿sabe qué? Producto de la consulta de marzo, no hay cómo hacer en Girón, capaz que no en toda la provincia, pero capaz que sí en Ponce Enríquez. No puedes vivir así. Ahora, sabemos que Guillermo Godoy, vicepresidente de la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador, ha presentado 4 amicus curiae. ¿Cuál es la finalidad de esto? A ver, en general, ayer se realizó un plantón del sector minero y entraron aproximadamente 30 amicus curiae. El amicus curiae, para que nuestros amigos radioescuchas nos entiendan, es una figura establecida en la Ley de Control Constitucional en la cual terceras personas se declaran, entre comillas, amigos de la Corte. Es decir, le dicen a la Corte que tienen un interés legítimo en el proceso y presentan sus argumentaciones. Y sabe que ayer fue interesante porque la amalgama de gente de diversos orígenes que presentaron amicus curiae para defender al sector minero fue muy variada. Había gente de comunidades de la provincia de la SUAY, habían trabajadores de la provincia de la SUAY, proveedores de bienes y servicios, estaba la Universidad de la SUAY con su Facultad de Geología y Minas, estaban los estudiantes que decían, oiga, yo tomé una decisión de vida de estudiar esto y usted me está diciendo que capaz que en 5 años no consigo trabajo. Y lo mismo de otras provincias. Así como también había gente del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas claramente dijo que para cumplir las metas macrofiscales de captación de inversiones de recaudación fiscal, el sector minero es importante. El Ministerio de la Producción para hablar de las metas de exportación que tiene el Estado en los siguientes años. Entonces, todo el mundo ahí hecho, digámoslo así, un solo puño en función de recordarle a la Corte todos los efectos adicionales, aparte de la constitucionalidad, que es el fin propio de la Corte Constitucional, de esto que pudiera causar y el caos que pudiera generar. Ahora, abogado, ¿es inconstitucional que estos temas se resuelvan con base en la decisión de un cantón o provincia sobre temas de interés nacional? Sin lugar a dudas. Recordemos, señor Noboa, que de acuerdo a las cifras que ha planteado el Banco Central del Ecuador, hasta 2021 minería va a tener un impacto del 4% en el PIB nacional. Esto solamente en base a los 5 proyectos que actualmente están en producción o cercanos a producción. De esos 5 proyectos, 2 son en Azuay, Loma Larga y Río Blanco. Consecuentemente, son temas que afectarán
en exportaciones, en captación de inversión extranjera, en fuentes de empleo, en recaudaciones fiscales, en recaudaciones de seguridad social. No pueden ser tratados en un cantón o en una provincia. Más aún, si avanzamos un poquito y recordamos, ustedes dieron cobertura también a esta noticia, señor Noboa, el prefecto de la SUAY reúne a la Cámara Provincial de la SUAY para tratar este tema y no obtiene la votación suficiente para plantear la consulta. Sin embargo, él decide irse por su lado. Entonces, quizás ahí también los amigos azuayos un poco... ¿Hay decisión en la provincia de la SUAY sobre esta decisión que ha tomado el prefecto de la provincia? La norma constitucional dice que para promover este tipo de asuntos, el prefecto de la SUAY tenía que tener 2/3 de los miembros de la Cámara Provincial. No logró conseguirlo. Alcaldes y presidentes de juntas parroquiales. No logró conseguirlo. Sin embargo, él sigue adelante. Y de hecho, creo que los amigos azuayos tienen que preguntarse por qué el señor se dedica a usar el puesto de la prefectura para hacer activismo ambientalista en lugar de ser prefecto. La semana anterior lo vimos en las marchas antimineras de Bolívar y de Loja. Hasta donde yo recuerdo, eso está un poquito más afuera de los límites de la querida provincia de la SUAY. Ahora, abogado, hay que destacar que el país registró en el año 2018 una producción de 3,4 millones de gramos de oro provenientes de 8 provincias, según lo da a conocer el Ministerio de Minería. Entonces, ¿por qué detener la explotación minera en el país? Nos quieren a ratos vender la falsa apreciación de que es o agua u oro. Cosa más desapegada a la verdad no puede haber. Si es que hubiera una real campaña de información y pudiéramos llegar a un debate con gente como el doctor Yacu Pérez, en la cual nosotros podamos exponer nuestros argumentos, sería muy fácil darse cuenta que no existe una incompatibilidad entre lo uno y lo otro. Le pongo ejemplos muy claros. Hablemos de una jurisdicción como Chile, que tiene mucha más penetración de la minería que tiene el Ecuador. Chile es el mayor productor de cobre del mundo. La estadística del gobierno chileno, y que también la valida Cochilco, que es el Consejo del Cobre de Chile, dice que de todo el agua que se consume anualmente en Chile, solamente el 8% es minería. Y de ese 8%, el 80% es recirculado. O sea, tomo, uso, la trato, la vuelvo a usar, tomo, uso, la trato, la vuelvo a usar. Entonces, no existe una materialidad en el efecto del agua en cuanto se refiere a cómo es, a estos asuntos. El prefecto, por ejemplo, habla de que le preocupa mucho las lagunas de la zona de la reserva protegida de Quimsacocha, que está cerca del proyecto Loma Larga. Cuando usted se va a hacer una inspección, resulta ser que primero las lagunas están más abajo del proyecto minero y evidentemente el agua nunca se va a ir para arriba por un tema de gravedad. Y segundo, la laguna más cercana del sitio del proyecto está a 8 kilómetros. Entonces, la posibilidad de una eventual contaminación es muy remota. Por ejemplo, en ese caso, en la licencia ambiental de ese proyecto, lo que el prefecto nunca le dijo a la gente de Girón en la consulta popular es que no va a haber captación de aguas, de ríos, de fuentes públicas, de agua potable, de lagunas, sino que el agua del proyecto va a ser captada solamente por agua lluvia. Es decir, ni un solo litro de las fuentes de acceso humano al agua va a ser afectado. Claro, esto no se contaminaría, entonces, como manifiesta Yacu Pérez. Consecuentemente, lo que nosotros sentimos es que la supuesta lucha a favor del agua no es más que un pretexto. Y en realidad se trata de amasar una base de votos con fines políticos. En una campaña política, usted conoce, señor Noboa, medios como ustedes han cubierto, no sé, decenas de campañas políticas en este país. Jamás la circulación de la información es objetiva, es veraz. Los políticos tienen como negocio, pues, decir lo que les convenga en el momento, ¿ya? Eso los vuelve populares. Y lo mismo pasó acá. Entonces, también lo que queremos prevenir es que minería tiene que ser discutido socialmente, sí, sin lugar a dudas. Estamos dispuestos a hacerlo cuando quieran. Por eso siempre gracias a emisoras como FM Mundo, que tienen la gentileza de invitarnos y de darnos un espacio de comunicarle a los radioescuchas qué pasa con esta industria. Pero tiene que ser discutido así, con altura, en base a preguntas profesionales como las suyas, no en un debate político. Ahora, abogado, ¿cuáles son los beneficios que reciben las poblaciones ubicadas en los sitios de explotación minera del país? Varios. Por un lado, usted tiene el tema de que por mandato legal, un porcentaje de la regalía, entendiéndose la regalía que equivale a una parte del ingreso neto, se reinvierte en las comunidades en proyectos de desarrollo local. Por otro lado, hay que entender que la compañía minera en esa zona se convierte en un dinamizador de la economía y en consecuencia se convierte en el mayor empleador de la zona, en un empleador regular que en zonas rurales del estado ecuatoriano es muy raro.
Le pongo un ejemplo. En la provincia de Cotopaxi, donde hay un proyecto minero en una población de más o menos 1.500 personas, fuera de la compañía minera solo existen 4 personas más afiliadas al IES. Es decir, el resto de gente tiene o subempleo o un empleo informal, entonces se convierte en un empleador formal y además te genera la capacidad del emprendimiento para convertirte en proveedor de bienes y servicios de la compañía minera. Hubo un caso muy simpático que vale la pena que usted, señor Novoa, y nuestros radioescuchas lo conozcan. En la provincia de Zamora, un grupo de personas trabajaban en el área de la cocina del proyecto minero Fruta del Norte. Y pues ellos, como se dice en el argot popular, se pusieron las pilas. Decidieron independizarse y crear su propia compañía que se llama Catering Las Peñas y decidieron hacer el emprendimiento de empezar a vender la comida al campamento de la compañía minera, a los proveedores de esto y lo otro. Hoy, 4 años después, Naciones Unidas les dio un premio por el mejor emprendimiento de desarrollo local en Latinoamérica y el vicepresidente Sonnenholzner el otro día en una reunión con el sector minero decía que después de las 2 compañías mineras que hay en la provincia, esta empresa es ahora el tercer mayor contribuyente y empleador de la provincia. Entonces de eso se trata, ¿no? O sea, de que la gente tenga otro plan de vida, de que tenga otra forma de salir adelante. Fuentes de trabajo, desarrollo de programas de agua potable, saneamiento ambiental, mejoramiento de vías, entre otros. Abogado Icaza, sabemos que el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Cámara de Minería del Ecuador y la Cámara de Industrias y Producción exhortaron a la Corte Constitucional a considerar lo que establece la norma respecto al manejo de los recursos naturales, ya que según la Constitución son competencias del gobierno central y no de gobiernos locales. Así es, y básicamente es lo que hemos expuesto al inicio de esta conversación, señor Novoa. O sea, el texto constitucional es claro, establece reglas de juego, no puedes andar creando reformas implícitas a la Constitución por intermedio de consultas populares. Y creo en general que, si bien es cierto el mecanismo de consulta popular es legítimo cuando vivimos en democracia y la gente tiene derecho a expresarse directamente en algunos asuntos, no se le puede preguntar todo a la gente. Porque caso contrario, mañana, no sé, cualquier tema puede ser sometido a consulta popular y eso puede ser motivo también de mucho caos aquí. Imagínese, si usted invierte el razonamiento, la locura que es la consulta de Ponce Enríquez. Esos tienen permisos de operación para minería, ya siguieron su procedimiento, el Estado ya les dijo usted si tiene autorización para operar. Sin embargo, ante el embate del prefecto, se ven en la penosa obligación de, a pesar de tener un permiso legal, verse en la obligación de decir, oiga, necesito una consulta popular para convalidar la legalidad de mis actos. Su trabajo es legal, es legítimo. Abogado Icaza, para cerrar, el presidente Moreno en su informe de la Nación ratificó el desarrollo de la minería con responsabilidad y solicitó a la Corte Constitucional, ante pedidos que se oponen a esa actividad, considerar que existen compromisos adquiridos y que su incumplimiento implicaría el pago de serias indemnizaciones para el Estado. Lo hemos dicho en otras emisoras y lo queremos repetir en FM Mundo, señor Novoa. Dos temas tienen que quedar muy claros. A nadie le tiene que quedar duda de que el futuro de la economía nacional está atado a la minería. Eso sí, a nadie le tiene que quedar duda. Estamos en los años finales de una época petrolera que ha sido uno de los grandes motores de la economía nacional y el único reemplazo en el corto plazo es la minería. Entonces, yo creo que una industria de esa naturaleza que va a ser pilar fundamental en la economía empieza a hacerlo, porque el año anterior, en 2018, el presidente Moreno lo anunció, significó el 53% de la captación de inversión extranjera y hasta el 2021 va a ser el 4% del PIB, como ya lo hemos dicho en esta entrevista. Tiene que ser tomada con la seriedad del caso. Y creemos que la Corte Constitucional, en su nivel de profesionalismo, con la calidad de jueces que tiene ahora una oportunidad interesante para zanjar este tema definitivamente y evitar que empiecen a brotar consultas populares por doquier. Por todo lado. Giovanni Palacios, quien es coordinador zonal 6 del Ministerio de Gobierno, ha manifestado que se espera se den buenas noticias en los próximos días para que de manera definitiva no haya explotación minera en fuentes hídricas, con lo cual no se necesitaría de una consulta popular. Se espera un anuncio del presidente de la República, quien visitará en próximos días la provincia de La Suay, abogado. Gracias. Con esto cerramos. Queremos agradecerle al abogado Andrés Icaza, miembro de la Cámara de Minería del Ecuador, quien nos ha dado su punto de vista respecto a los nuevos pedidos de consulta popular en temas mineros. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, un buen día. Esto es Notimundo, siempre bien informados.